El cosmos, ese lienzo inmenso de promesas y silencios, de repente se tiñó de una amenaza que helaría la sangre de cualquier dios. La humanidad, apenas asomándose al umbral de las estrellas, estaba a punto de aprender que no estaba sola, y que la soledad, a veces, es una bendición. Saludos, terrícolas. Antes de acceder a los archivos, asegúrense de inicializar el botón de like y suscribirse al canal para unirse a la flota. Ahora, observemos los datos. Las estrellas lucían torcidas esa noche, como si alguien hubiera jalado el telar cósmico con demasiada fuerza. La doctora Sarah Bennett fue la primera en sentir el nudo en el estómago, desde su observatorio en el desierto de Atacama, allá en Chile. Los patrones celestes que había estudiado durante más de 20 años, las danzas gravitas de las constelaciones, se estaban alterando. No era el movimiento natural del universo, el lento arrullo de las galaxias. Era algo masivo, colosal, interponiéndose entre nosotros y la luz eterna, una sombra que crecía a cada instante. En cuestión de horas, cada telescopio, cada ojo electrónico en el planeta Tierra, confirmaba la misma y espantosa verdad. Cientos de naves, armadas hasta los dientes y con una silueta que rasgaba el alma, se acercaban. Venían directitas a nuestro humilde hogar. A bordo de la nave insignia, el almirante Krent observaba el azul intenso de la Tierra, un pedazo de canica jugosa y madura, flotando en la oscuridad del vacío. Una satisfacción fría, casi metálica, le recorrió las venas. Su flota había surcado el abismo estelar durante 3 meses, un viaje de 1000 demonios, para llegar a este sistema olvidado, a este rincón mugroso de la galaxia. Ahora, el premio pendía ante él, una fruta a punto de ser cosechada. Los informes de inteligencia hablaban de que los humanos eran unos primates, unos atrasados. Todavía usaban cohetes químicos que soltaban humo y pestilencia, y sus armas nucleares solo servían para pescar en el océano. No tenían escudos de energía, ni armas de plasma que valieran la pena, mucho menos motores cuánticos. Tomar su mundo sería como quitarle un dulce a un niño. Envía el mensaje, gruñó Krent a su oficial de comunicaciones, con la voz áspera y llena de una soberbia ancestral. En la Tierra, de golpe, cada pantalla, cada radio, cada aparato que pudiera recibir una señal, se encendió con la misma transmisión. Una figura alta, de piel grisácea y 4 brazos delgados como arañas, apareció. Hablaba en una lengua gutural, que a las computadoras terrestres les tomó varios minutos, jadeantes y forzados, traducir. Humanos de la Tierra, soy el almirante Krent del Imperio Valoran. Su mundo ha sido seleccionado para ser integrado a nuestro territorio. Tienen una rotación planetaria para entregar sus gobiernos y fuerzas militares. La resistencia resultará en la eliminación de sus ciudades principales. Elijan sabiamente. La transmisión se cortó, dejando a miles de millones de personas mirando al vacío, con el alma en un hilo, el shock grabado en sus rostros. La presidenta Rebecca Walls estaba sentada en el búnker de emergencia, bajo Washington, D.C., rodeada de asesores militares y líderes mundiales conectados por canales seguros. Todos hablaban a la vez, las voces subiendo de tono en una mezcla de pánico y furia. No podemos pelear contra ellos, dijo el general Park, deslizando pantallas tácticas que mostraban la insignificancia de sus defensas. Nuestros misiles serían inútiles contra sus escudos. No tenemos nada que pueda alcanzar la órbita con la fuerza suficiente para importar un comino. Entonces, hay que negociar, sugirió el primer ministro chino. Quizá podamos ganar tiempo. ¿Ganar tiempo para qué? Me pregunto, preguntó la presidenta Walls en voz baja, su mirada perdida. No están aquí para platicar. Están aquí para conquistar. Observó los rostros en las pantallas, el miedo y la desesperación pintados en cada uno. La humanidad había enfrentado guerras antes. Sí, muchas, pero nunca contra un enemigo de las estrellas. Nunca contra una tecnología que hacía que las mejores armas de la Tierra parecieran hachas de piedra. No nos rendimos, dijo Walls con firmeza, y en su voz, aunque cansada, había una roca inquebrantable. Envía nuestra respuesta. Diles que la Tierra no está en venta. Diles que no es suya para tomarla. El almirante Krent soltó una carcajada estridente cuando recibió la respuesta humana. ¡Qué orgullo tan pendejo!, pensó. Ya había conquistado 12 mundos antes que este, y cada uno se creía muy valiente para resistir. Todos habían caído en cuestión de días. Inicien posiciones para bombardeo orbital, ordenó. Apúntenle primero a sus instalaciones militares. Que les quede claro el precio de su insolencia.
Las naves Valoran se movieron en formación, sus armas cargándose con una energía que podría reducir montañas a polvo. Pero abajo, algo extraño, casi mágico, empezó a suceder. El océano comenzó a brillar con una luz azul suave, que se extendía como venas de fuego líquido por la superficie del agua. Los sensores sísmicos alrededor del anillo de fuego del Pacífico se volvieron locos, registrando movimientos de locura en las profundidades de la corteza terrestre. La doctora Bennett observaba desde su observatorio cómo la luz se intensificaba, una marea de azul brillante. Mitos antiguos, historias de su abuela sobre guardianes que dormían bajo las olas, le pasaron por la mente como relámpagos. Siempre las había descartado como puro folclore, cosas de viejas. Pero ahora, una duda fría se colaba en su certeza científica. En Tokio, un geólogo llamado Robert Kim notó los mismos patrones. Las firmas de energía no coincidían con nada en sus bases de datos. Lo que fuera que estaba pasando venía de las profundidades del lecho oceánico, más abajo de lo que la humanidad había explorado jamás. Señor, estamos detectando acumulaciones masivas de energía desde la superficie del planeta, informó el oficial de sensores Valoran, con la voz temblorosa. Los niveles de potencia están fuera de escala. Nunca he visto lecturas así. Crane frunció el ceño. Armas humanas. Negativo, señor. La fuente es natural, o al menos no hecha por humanos. Viene de debajo de sus océanos. Antes de que Crane pudiera responder, la primera ola de bombardeo se lanzó. Rayos de plasma surcaron la atmósfera terrestre, una furia de fuego con suficiente poder para borrar ciudades enteras del mapa. Entonces, algo imposible ocurrió. El océano estalló. Un escudo se materializó alrededor de la Tierra, brillando como una aurora boreal, pero sólido como un diamante. Las armas Valoran lo golpearon y simplemente se desvanecieron, absorbidas por la barrera sin causar el menor daño. ¿Qué demonios es eso?, exigió Crane, su confianza empezando a agrietarse como cristal. El océano continuó elevándose, el agua cayendo a los lados para revelar algo colosal, inimaginable, debajo. Emergió lenta, deliberadamente, como si despertara de un sueño milenario. El guardián se alzó a 50 pisos de altura, su cuerpo formado de piedra viva que brillaba con una luz interna. Estructuras cristalinas recorrían su armazón como circuitos, pulsando con una energía que hacía gritar a los sensores Valoran, al borde del colapso. La presidenta Walsh observaba las transmisiones en vivo, muda de asombro. Cada cámara en la costa del Pacífico capturaba la misma visión imposible. El ser se erguía en el océano, el agua apenas cubría sus rodillas, y giró su cabeza masiva hacia el cielo, donde la flota alienígena esperaba, suspendida. Entonces habló, no con sonido, sino directamente en la mente de cada ser humano en la Tierra. Yo soy el guardián. He protegido este mundo durante 4 millones de años. Los humanos están bajo mi vigilancia. Váyanse ahora o enfrentarán consecuencias más allá de su comprensión. La voz era antigua, paciente, pero con una autoridad absoluta. Se sentía como estar frente a una montaña que de pronto decidía hablarte. Las manos del almirante Crane temblaban mientras aferraba a su silla de mando. En todos sus años de conquista, jamás había encontrado algo así. Sus sensores mostraban lecturas de energía que superaban estrellas enteras. Este ser podía destruir su flota con un solo pensamiento. «¿Órdenes, almirante?», preguntó su oficial táctico, nervioso. Crane miró al guardián, a la Tierra, a la situación imposible en la que se había metido. Su orgullo ancestral luchaba a muerte con su instinto de supervivencia. El Imperio Valoran no retrocedía jamás, pero el Imperio Valoran nunca había enfrentado algo como esto. «Carguen todas las armas», dijo finalmente, con un hilo de voz. «Si vamos a morir, moriremos peleando». El guardián inclinó la cabeza, casi con tristeza, mientras las naves alienígenas se preparaban para disparar. Cada arma de la flota Valoran se disparó al mismo tiempo. El vacío del espacio se iluminó como una supernova cuando los rayos de plasma, misiles y haces de energía convergieron en el guardián. Suficiente poder para agrietar la corteza de un planeta, gritando a través de la atmósfera. El guardián levantó una mano masiva. El ataque se detuvo a mitad de vuelo, congelado en el espacio como insectos atrapados en ámbar. Con un gesto suave, el ser redirigió cada arma de vuelta hacia el vacío del espacio, donde detonaron inofensivamente a millones de kilómetros de distancia. Su agresión ha sido registrada. La voz del guardián resonó en cada mente. Pero no permitiré que se hagan daño a ustedes mismos, ni a este mundo. El almirante Crane sintió un sudor frío correr por su cuello,
a pesar de la cabina climatizada. Sus mejores armas habían sido apartadas como juguetes. Lo que fuera esa criatura, operaba a un nivel de poder que el Imperio Valora nunca había documentado. En la Tierra, la doctora Bennett abandonó su telescopio y empezó a buscar cualquier dato histórico que pudiera encontrar. Textos antiguos, registros arqueológicos, estudios geológicos. Patrones que había pasado por alto emergieron. Firmas de energía inexplicables a lo largo de la historia. Extinciones masivas que se detuvieron de repente. Impactos de asteroides que misteriosamente cambiaron de rumbo en el último momento. Ha estado aquí todo el tiempo, susurró para sí misma, con el corazón en un puño, protegiéndonos, velando por nosotros. La presidenta Walsh recibió informes de todo el mundo. La aparición del guardián había desatado respuestas en sitios antiguos por doquier. Círculos de piedra en Inglaterra zumbaban con energía. Las pirámides de Egipto brillaban tenuemente. Complejos de templos en Camboya mostraban firmas de calor. La humanidad había construido monumentos a algo que no entendía, marcando los lugares donde el poder del guardián fluía con más fuerza. «Consígame un canal para esa cosa», ordenó Walsh. «Si puede hablar en nuestras mentes, tal vez podamos hablarle de vuelta». Científicos trabajaron frenéticamente, probando cada frecuencia, cada método de comunicación que conocían. Finalmente, un joven técnico llamado Daniel Ross tuvo una idea. Si el guardián hablaba telepáticamente, tal vez necesitaban pensar su respuesta, no transmitirla. La presidenta Walsh se paró frente a las cámaras, concentrando sus pensamientos con cada gramo de concentración que poseía. «Guardián, te escuchamos. No entendemos lo que eres, pero estamos agradecidos por tu protección. Por favor, ayúdanos a entender». La respuesta llegó de inmediato, cálida y paciente, como un maestro dirigiéndose a un alumno. «Yo les mostraré». Imágenes inundaron la conciencia humana en todo el mundo. No palabras, sino memoria pura. El guardián reveló su origen, su propósito, su larga vigilia. Hace 4 millones de años, una antigua raza llamada los Sembradores había viajado por la galaxia, plantando vida en mundos adecuados. La Tierra era especial, elegida por sus condiciones perfectas y su aislamiento. Los Sembradores crearon al guardián como un seguro, un protector que aseguraría que la vida pudiera desarrollarse sin interferencias. El guardián había defendido la Tierra de amenazas cósmicas que los humanos nunca supieron que existían. Asteroides redirigidos, erupciones solares amortiguadas, especies hostiles desviadas. Cada vez, el guardián actuaba en silencio, invisiblemente, dejando que la humanidad creyera que estaban solos y vulnerables. Este aislamiento forzó a los humanos a desarrollar resistencia, creatividad y compasión. Se hicieron más fuertes al creer que eran débiles, explicó el guardián. Aprendieron a cooperar al pensar que no tenían protector. Desarrollaron sabiduría al enfrentar desafíos que creyeron que eran solo suyos. El almirante Krent recibió las mismas visiones, y por primera vez en su carrera militar, sintió un miedo genuino. Los Sembradores eran leyendas, mitos contados en los textos Valoran más antiguos. Si eran reales, si este ser realmente le servía, entonces había cometido un error catastrófico. «Retirada», ordenó Krent en voz baja. «Mantengan solo posiciones defensivas». Sus oficiales lo miraron en estado de shock, pero obedecieron. El guardián dirigió su atención por completo a la flota Valoran. Cuando habló, el almirante Krent sintió el peso de 4 millones de años de paciencia y propósito. Vinieron a conquistar creyendo que la Tierra estaba indefensa. Vieron tecnología primitiva y asumieron debilidad. Por esto, fallaron en comprender la verdadera naturaleza de la galaxia. La fuerza no se mide solo en armas. La forma masiva del guardián comenzó a brillar más. La energía crepitaba a lo largo de sus estructuras cristalinas, aumentando a niveles que hacían que los sensores Valoran simplemente se apagaran para evitar la sobrecarga. Podría destruir su flota en segundos. Podría atomizar cada nave sin esfuerzo. Pero no lo haré, porque los humanos de Protejo me han enseñado algo que los Sembradores no programaron. Me han demostrado que la misericordia importa más que el poder. La presidenta Walsh sintió lágrimas en sus mejillas. El guardián no solo protegía a la humanidad, sino que también aprendía de ella. Robert Kim, el geólogo en Tokio, comparó las lecturas de energía con la producción del guardián. Los números eran asombrosos. Este ser extraía poder directamente del núcleo de la Tierra, del campo magnético del planeta, de fuentes que la ciencia humana apenas comprendía. No era una máquina ni un arma. Era algo mucho más sofisticado.
Un escudo viviente que había crecido junto a la tierra misma durante eones. Guardián, pensó la presidenta Walsh cuidadosamente. ¿Qué pasa ahora? Eso depende de ustedes, fue la respuesta. Desperté porque su mundo enfrentaba una amenaza existencial. Ahora deben decidir. Puedo destruir a estos invasores o pueden mostrarles la misericordia que hace única a la humanidad. Elijan. El peso de esa elección oprimió a cada líder mundial. Miles de millones de vidas pendían de un hilo. El guardián les ofrecía venganza, les ofrecía seguridad a través de la violencia. Todo lo que tenían que hacer era decir que sí. Walsh miró los rostros de sus asesores, viendo la misma lucha en cada expresión. La humanidad había sido atacada, amenazada con la extinción. Tenían todo el derecho de contraatacar. Pero los derechos y la rectitud no eran lo mismo. Necesitamos discutir esto, dijo Walsh. Guardián, puedes darnos tiempo. He esperado 4 millones de años, respondió el guardián suavemente. Puedo esperar unas horas más. En órbita, el almirante Krent observaba al ser masivo y se preguntaba si su vida terminaría hoy. Había guiado sus tripulaciones hasta aquí. Había amenazado un mundo inocente y ahora enfrentaba un poder que podía borrarlos a todos. La sesión de emergencia incluyó a todas las naciones de la Tierra. Presidentes, primeros ministros, reyes y líderes de consejo se unieron a la videoconferencia, sus rostros mostrando agotamiento y estrés. Durante 6 horas debatieron mientras el guardián esperaba pacientemente en el Océano Pacífico y la flota Valoran permanecía inmóvil en órbita. Intentaron destruirnos, argumentó el primer ministro ruso. Mostrar misericordia podría ser visto como debilidad. O podrían verlo como fuerza, respondió el primer ministro indio. El verdadero poder es elegir no usarlo. La presidenta Walsh escuchó docenas de opiniones, sopesando cada una cuidadosamente. Finalmente, habló. El guardián dijo, nos hicimos fuertes al creer que éramos débiles. Aprendimos compasión al enfrentar desafíos solos. Si ordenamos la destrucción de esa flota, tiramos por la borda todo lo que nos hace humanos. Nos convertimos en conquistadores nosotros mismos. No esperarán misericordia, añadió el general Park. En su experiencia, los fuertes dominan a los débiles. Perdonarlos podría sacudir toda su cosmovisión. Se convocó a votación. Una por una, las naciones emitieron su decisión. Cuando el conteo terminó, el resultado fue casi unánime. La humanidad eligió la misericordia. La presidenta Walsh cerró los ojos y concentró sus pensamientos hacia el guardián. Hemos decidido. Déjalos vivir. Que regresen a su imperio y les digan a otros lo que sucedió aquí. Pero deja claro que la tierra está protegida y cualquier ataque futuro será enfrentado con todo tu poder. La respuesta del guardián se sintió como aprobación, como orgullo. Han pasado una prueba que no sabían que estaban tomando. Los sembradores me crearon para protegerlos, pero también programaron una evaluación final. Si los humanos alguna vez obtenían el poder de destruir a sus enemigos, pero elegían la misericordia en su lugar, probaría que eran dignos del legado que dejaron atrás. En órbita, el almirante Krent recibió una comunicación directa en su mente. Almirante, los humanos han decidido su destino. Reúna su flota y escuche. La voz del guardián se transmitió simultáneamente a cada nave. Vinieron a la Tierra creyendo que la conquista era su derecho. Vieron un mundo sin armas avanzadas y asumieron que era suyo para tomar. Se equivocaron en ambos puntos. La Tierra ha estado bajo mi protección desde antes de que su especie aprendiera a usar el fuego. Yo soy el guardián, último sirviente de los sembradores, y defenderé este mundo hasta que las estrellas se enfríen. La tripulación de Krent escuchó en silencio aterrorizado. Sin embargo, los humanos que protejo han elegido perdonar sus vidas. Pudieron haberme pedido que los destruyera, y yo habría obedecido. En cambio, les mostraron la misericordia que define a su especie. Regresarán a su imperio y entregarán este mensaje. La tierra no está disponible para la conquista. Cualquier especie que se acerque a este mundo con intenciones hostiles me enfrentará. El guardián levantó ambos brazos y las naves Valoran de repente se encontraron movidas, no violentamente, sino suavemente reubicadas al borde exterior del sistema solar. La flota entera, cientos de naves, transportadas en un instante sin daño. Vayan ahora, cuenten a la galaxia lo que aprendieron aquí. El almirante Krent se desplomó en su silla de mando, su orgullo destrozado, pero su vida intacta. A su alrededor, su tripulación de puente se sentaba en silencio atónito. Habían sido derrotados, humillados, y luego se les había mostrado una amabilidad que no merecían.
La experiencia lo perseguiría por el resto de su vida. Pongan rumbo a casa, ordenó Krent en voz baja, y empiecen a grabar todo lo que el Imperio necesita saber sobre lo que encontramos aquí. De vuelta en la Tierra, el guardián se giró para enfrentar al planeta que había protegido durante tanto tiempo. Su forma masiva comenzó a brillar con una luz más suave. Humanos, han demostrado ser dignos. Ahora les daré regalos, conocimiento que los ayudará a unirse a la comunidad galáctica como iguales en lugar de víctimas o conquistadores. Lo que sucedió a continuación cambiaría la civilización humana para siempre. El guardián abrió su mente por completo, compartiendo información de maneras que los cerebros humanos apenas podían procesar. Científicos de todo el mundo recibieron una comprensión de la física que reescribió los libros de texto. Ingenieros se encontraron sabiendo cómo construir reactores que producían energía limpia y limitada. Médicos obtuvieron información sobre técnicas médicas que podían curar enfermedades consideradas incurables. Pero el guardián fue cuidadoso. Dio conocimiento de tecnología sostenible, avance pacífico, formas de crecer sin destruir. No compartió diseños de armas ni herramientas de dominación. Los regalos impulsaron a la humanidad hacia adelante mientras se mantenían fieles a su naturaleza compasiva. La doctora Bennett se sentó en su computadora, viendo datos fluir por sus pantallas. Ecuaciones para comunicación más rápida que la luz. Planos para naves que podían atravesar la galaxia. Métodos para terraformar mundos muertos en jardines. Cada pieza de conocimiento venía con contexto, con advertencias, con guías sobre su uso adecuado. Nos está enseñando, dijo con asombro, no solo dándonos tecnología, sino mostrándonos cómo usarla de manera responsable. La presidenta Gual se dirigió al mundo de nuevo, esta vez con esperanza, reemplazando el miedo. Hoy, aprendimos que no estamos solos. Descubrimos que la Tierra ha sido protegida desde antes de que comenzara la civilización humana. Y demostramos que la mayor fortaleza de la humanidad no son nuestras armas o nuestra tecnología, sino nuestra capacidad de misericordia y compasión. El guardián nos ha dado herramientas para alcanzar las estrellas, pero lo que hagamos con esas herramientas definirá en quién nos convertiremos. El guardián comenzó a hundirse de nuevo en el océano. Su propósito cumplido por ahora. Regreso a mi descanso. Las defensas alrededor de su mundo permanecen activas. Cualquier amenaza a la Tierra me despertará de nuevo. Pero deben forjar su propio camino entre las estrellas. Hagan amigos. Construyan alianzas. Compartan su compasión con especies que lo han olvidado. Están listos. Mientras el ser masivo descendía bajo las olas, la humanidad observaba con asombro y gratitud. Los patrones luminosos en el océano se desvanecieron lentamente. Pero todos sabían que el guardián seguía allí, aún observando, aún protegiendo. En los días siguientes, los gobiernos del mundo comenzaron a trabajar juntos como nunca antes. La amenaza de arriba había unificado a la Tierra de maneras que la diplomacia nunca pudo. Científicos colaboraron a través de las fronteras, compartiendo el conocimiento que el guardián había proporcionado. Se elaboraron planes para las primeras naves estelares verdaderas de la humanidad, embarcaciones que llevarían a los humanos a mundos distantes, no como conquistadores, sino como exploradores. Y muy lejos, viajando de regreso al Imperio Valoran, el almirante Krent escribió su informe y se preguntó cómo cambiaría la galaxia cuando supieran la verdad sobre la Tierra. 3 meses después, la nave insignia Valoran cogió hasta su puerto base. El viaje de regreso había sido silencioso, pesado con el peso del fracaso y la revelación. El almirante Krent se presentó ante el Alto Consejo, 7 Valoran ancianos que habían gobernado el imperio durante siglos. Sus rostros no mostraban emoción mientras entregaba su informe. La Tierra está protegida por un guardián sembrador. Nuestra flota fue inmovilizada. Los humanos nos perdonaron cuando pudieron habernos destruido. Recomiendo que clasifiquemos la Tierra como un sistema prohibido y advirtamos a todas las naves Valoran que la eviten. Las cámaras del Consejo estallaron en susurros de asombro. Los sembradores eran mitos, historias contadas a los niños sobre dioses antiguos que dieron forma a la galaxia. Si eran reales, si su tecnología aún funcionaba, las implicaciones eran asombrosas. «¿Esperas que creamos esto?», exigió el anciano del Consejo Mort. «¿Qué encontraste una leyenda y simplemente te dejó ir?». «Los humanos intercedieron por nosotros», explicó Krent. «Eligieron la misericordia sobre la venganza. Fue algo sin precedentes en nuestra experiencia militar». Él reprodujo las grabaciones para el Consejo, mostrando la emergencia del guardián, su desestimación casual de las armas Valoran, su poder abrumador.
Los miembros del consejo observaron en silencio, su escepticismo convirtiéndose gradualmente en preocupación. «Esto lo cambia todo», susurró otro anciano. «Si un guardián existe, podría haber otros protegiendo otros mundos». La noticia se extendió por el Imperio Valoran y más allá. En semanas, cada especie espacial de la galaxia supo de la Tierra. La Coalición Galáctica, una alianza flexible de mundos civilizados, convocó una cumbre de emergencia. La presidenta Walsh recibió la invitación entregada personalmente por un mensajero holográfico que apareció en la oficina oval. «Saludos, líder humano. La coalición desea hablar con la Tierra sobre eventos recientes. No tenemos intenciones de daño. Solo buscamos entendimiento». Walsh miró a sus asesores. Este era el primer contacto real de la humanidad con extraterrestres pacíficos. El guardián les había dado la tecnología para comunicarse a través de las estrellas, pero usarla era otra cuestión. «Diles que aceptamos», dijo Walsh con cuidado, «pero la reunión se celebra aquí, en nuestro sistema solar. Todavía no estamos listos para dejar nuestro hogar». 2 semanas después, naves de 40 especies diferentes llegaron a las coordenadas designadas cerca de Marte. Vinieron con cautela, con respeto, muy conscientes de lo que le había pasado a la flota Valoran. La presidenta Walsh se reunió con ellos a través de una videoconferencia holográfica, apareciendo en sus puentes mientras permanecía segura en la Tierra. Los representantes de la coalición eran diversos más allá de la imaginación. Algunos parecían casi humanos. Otros eran nubes de gas consciente o estructuras cristalinas que se comunicaban a través de pulsos de luz. Algunos existían en dimensiones que los ojos humanos apenas podían percibir. El embajador Trell, una criatura de 6 patas cubierta de pelaje plateado, habló en nombre del grupo. «Humanos, venimos buscando respuestas. Los sembradores desaparecieron hace 2 millones de años. Su tecnología está dispersa por la galaxia, en su mayoría latente e inactiva. Pero ustedes tienen un guardián funcionando. Esto hace que la Tierra sea increíblemente significativa. Ni siquiera sabíamos que existía hasta que nos salvó», admitió Walsh. «Estamos aprendiendo sobre la historia de nuestro propio mundo al mismo tiempo que ustedes». Un ser gaseoso llamado Susurro tradujo sus pensamientos en palabras que las computadoras podían interpretar. Los sembradores creían en la evolución guiada. Plantaron vida en mundos adecuados, luego protegieron esos mundos hasta que la especie maduró. Cada guardián fue programado con diferentes parámetros, diferentes pruebas. El suyo se activó cuando enfrentaron la extinción, luego probó si elegirían la misericordia o la venganza. «Elegimos la misericordia», dijo Walsh simplemente. «Lo que significa que pasaron», respondió el embajador Trell. «Los sembradores diseñaron sus pruebas para identificar especies dignas de unirse a la gran comunidad galáctica. Ustedes los humanos son jóvenes, increíblemente jóvenes comparados con la mayoría de nosotros, pero han sido certificados por estándares antiguos más altos que cualquier gobierno o coalición». La doctora Bennett asistió a la reunión, tomando notas frenéticamente. Cada palabra que pronunciaban estos extraterrestres abría nuevas preguntas sobre los orígenes humanos, sobre el lugar de la Tierra en el cosmos. «¿Cuántos otros mundos protegidos existen?», preguntó. Los representantes de la coalición se miraron con incertidumbre. «Conocemos otros 3», respondió Susurro. «Pero sus guardianes nunca se activaron. Las especies allí desarrollaron viajes espaciales sin enfrentar eventos de extinción. Nunca supieron si pasaron las pruebas de los sembradores». «¿Qué pasó con esas especies?», preguntó la presidenta Walsh. 2 se unieron a la coalición y prosperaron. Una se convirtió en conquistadores y finalmente se destruyó a sí misma en una guerra civil. Las pruebas importan, humana Walsh. Revelan el carácter. El almirante Krent también asistió a la reunión, aunque habló poco. Ver cómo la coalición trataba a los humanos con tanto respeto le picaba el orgullo. El Imperio Valoran había conquistado mundos durante siglos, había construido poder a través de la fuerza y la dominación. Ahora esta joven especie, apenas capaz de dejar su propio planeta, ostentaba más respeto que todo su imperio. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Walsh. «Tenemos la tecnología para construir naves estelares y explorar más allá de nuestro sistema, pero no estamos seguros de si deberíamos. La galaxia de repente parece mucho más complicada de lo que imaginamos». La expresión del embajador Trell se suavizó. Algo parecido a una sonrisa cruzó sus rasgos alienígenas. «Tómense su tiempo. La coalición no presiona a las nuevas especies para que se unan. Algunos esperan siglos antes de aventurarse lejos de casa.
Otros nunca lo hacen. Pero ofrecemos amistad, comercio e intercambio de conocimientos cuando estén listos. La Tierra es bienvenida entre nosotros. Hay una preocupación, añadió Susurro. La noticia de su guardián se ha extendido por todas partes. La mayoría de las especies respetarán su protección, pero algunas podrían verlo como un desafío. Piratas, criminales, fanáticos que creen que probarse a sí mismos contra la tecnología sembradora les traerá gloria. Su mundo puede enfrentar visitantes no invitados. La presidenta Gual sintió un escalofrío. La Tierra apenas había sobrevivido a una invasión. ¿Podrían manejar más? El guardián nos protegerá, dijo con más confianza de la que sentía. Quizás, asintió el embajador Trell. Pero el guardián sirve a la Tierra, no a los humanos individuales. Defiende contra amenazas a nivel de extinción, no contra peligros menores. Deben prepararse para defenderse ustedes mismos también. La reunión terminó con acuerdos para futuros contactos, para intercambios culturales, para negociaciones comerciales que tardarían años en finalizar. Mientras las naves alienígenas partían, Gual se volvió hacia sus asesores. Necesitamos construir defensas, las de verdad. El guardián nos salvó, pero no podemos depender de él para todo. 6 meses después del primer contacto, la Tierra se transformó. Ciudades que antes competían ahora colaboraban. Se invirtieron recursos en el desarrollo espacial. Utilizando el conocimiento que el guardián había compartido, los ingenieros humanos construyeron astilleros orbitales que habrían tardado décadas con la antigua tecnología. La primera verdadera nave de guerra humana, llamada Unity, tomó forma en la órbita terrestre. Robert Kim pasó de la investigación geológica a la nueva iniciativa de defensa espacial. Su comprensión de las firmas de energía del guardián lo hizo valioso para diseñar sistemas de detección. Si se acercaban naves hostiles, la humanidad lo sabría mucho antes de que llegaran. Los escudos del guardián crean un patrón de resonancia específico, explicó al equipo de ingeniería. Podemos construir sensores sintonizados para detectar interrupciones. No nos dirá todo, pero nos dará una advertencia. La doctora Bennett trabajó con científicos de la coalición aprendiendo sobre especies alienígenas y sus tecnologías. Descubrió que los humanos eran inusuales de docenas de maneras. Su rango emocional, su capacidad de adaptación rápida, su tendencia a la cooperación bajo amenaza los hacía únicos. La mayoría de las especies se desarrollan lentamente, explicó el embajador Trell durante una de sus visitas a la Tierra. Se vuelven poderosas durante milenios y se estancan en sus costumbres. Los humanos son jóvenes pero flexibles. No han tenido tiempo de volverse rígidos en su pensamiento. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Bennett. Ambos. Pueden adaptarse a nuevas ideas, formar alianzas fácilmente, empatizar con especies muy diferentes a ustedes, pero también carecen de la precaución que viene con la edad. Podrían confiar demasiado, arriesgarse con demasiada audacia. Estas conversaciones preocupaban a la presidenta Walsh. La Tierra estaba haciendo amigos entre la coalición, pero la galaxia contenía peligros mucho más allá de las alianzas gubernamentales. Piratas operaban en los espacios entre sistemas civilizados. Corporaciones deshonestas buscaban artefactos sembradores sin importar quién resultara herido, y los rumores hablaban de algo llamado el colectivo, una especie de mente colmena que absorbía otras civilizaciones. La primera prueba llegó antes de lo esperado. Una banda de piratas llamada la Flota Racer decidió que el guardián de la Tierra era un mito, propaganda diseñada para ahuyentar a los invasores. 20 naves, toscas pero fuertemente armadas, saltaron al sistema solar cerca de Júpiter. «Atención, Tierra», transmitió su líder. «Sabemos que tienen tecnología sembradora. Entréguenla o comenzaremos a volar sus colonias». La humanidad había estado construyendo estaciones mineras en la Luna y Marte. Cientos de personas vivían allí, desprotegidas y vulnerables. La presidenta Walsh activó la red de defensa que Robert Kim había diseñado. «Naves piratas están violando espacio protegido. Váyanse ahora o enfrentarán las consecuencias». Los piratas se rieron. ¿Qué van a hacer? ¿Despertar a su monstruo imaginario? Hemos enfrentado a buques de guerra de la coalición. No nos asustan los faroles humanos. Dispararon tiros de advertencia hacia la base lunar, rayos de plasma que habrían vaporizado la instalación. Los escudos del guardián se activaron automáticamente, absorbiendo los ataques, pero el guardián mismo no despertó. La amenaza era real, pero no existencial. Estos piratas podían dañar a la humanidad, pero no destruirla. «Nos están probando», dijo el general Park con gravedad,
viendo si podemos defendernos sin el guardián. La Unity no estaba terminada. Aún le faltaban armas y armadura, pero sus motores funcionaban y su tripulación estaba entrenada. La capitana Ana Rodríguez, exmarina de los Estados Unidos, tomó el mando. Todos a sus puestos. Habla la capitana. Despegamos en 5 minutos. Prepárense para el combate. La nave se desprendió del muelle orbital, sus motores de fusión brillando en azul. La ingeniería humana combinada con los principios de los sembradores creó algo hermoso y terrible. La Unity aceleró hacia los piratas, transmitiendo en todas las frecuencias. Flota Racer, aquí la nave de defensa terrestre, Unity, tienen una oportunidad para irse pacíficamente. El líder pirata se burló de sus pantallas. Una sola nave humana. Esto será más fácil de lo que pensábamos. Su confianza duró exactamente 12 segundos. La arma principal de la Unity no era un cañón o un lanzamisiles. Siguiendo los principios del guardián, era un pulso de energía dirigida que sobrecargaba los sistemas eléctricos sin destruir las naves. Los piratas dispararon y los escudos de la Unity resistieron. Luego la Unity disparó de vuelta. La mitad de la flota Racer se apagó al instante, sus sistemas fritos. Las naves cayeron por el espacio, con el soporte vital apenas funcionando. Los piratas restantes se dispersaron, pero la Unity era más rápida. La capitana Rodríguez se había entrenado para este momento. Su tripulación trabajó en perfecta coordinación, apuntando motores y armas, deshabilitando naves y matar a sus tripulaciones. El líder pirata intentó huir. La Unity igualó su curso y disparó de nuevo. Su nave insignia quedó inerte, flotando indefensa en el vacío. Flota Racer, están deshabilitados, pero vivos, transmitió Rodríguez. Los remolcaremos a la estación de la coalición más cercana, donde enfrentarán juicio. La Tierra no ejecuta prisioneros. Mostramos misericordia incluso a los enemigos. Recuerden esto. La noticia de la batalla se extendió por la galaxia más rápido de lo que los piratas pudieron ser transportados a juicio. La Tierra se había defendido sin la intervención del guardián. Una sola nave humana derrotó a toda una banda pirata usando armas diseñadas no para matar, sino para deshabilitar. Otras especies encontraron este enfoque extraño pero efectivo. El embajador Trell visitó a la presidenta Walsh de nuevo, esta vez con genuina admiración en su voz. Y el almirante Krent, antes un conquistador, se convirtió en el defensor más vocal de la Tierra en el Imperio Valoran. Viajó a mundos conquistados que su gente había herido, ofreciendo disculpas y reparaciones. El trabajo llevaría generaciones, pero había comenzado. La presidenta Walsh se quedó en la oficina oval una noche, mirando las estrellas a través de su ventana. En algún lugar, el guardián velaba por la tierra, paciente y eterno. En algún otro lugar, especies que escucharon sobre la elección de la humanidad estaban reconsiderando sus propios caminos. Una comunicación llegó a su canal privado, el propio guardián, hablándole directamente a su mente. «Has hecho bien, líder humana. Los sembradores me crearon para proteger la tierra hasta que su gente estuviera lista para protegerse a sí misma y a otros. Ese día ha llegado. Siempre defenderé contra la extinción, pero tu especie ya no necesita vigilancia constante. Han graduado». Walsh sintió orgullo y humildad en igual medida. «Gracias, guardián. Intentaremos honrar la confianza que tú y los sembradores depositaron en nosotros. Ya lo han hecho. Ahora sigan adelante y enseñen a otras especies lo que han aprendido. Muéstrenles que las civilizaciones más fuertes se construyen no sobre armas, sino sobre la compasión. Este es el verdadero propósito de la humanidad entre las estrellas». La comunicación terminó, dejando a Walsh sola con sus pensamientos y las infinitas posibilidades que se abrían ante ella. Fin del registro. Si disfrutaste esta transmisión, deja un comentario abajo que diga «La humanidad prevalece», para saber que sobreviviste. No olvides suscribirte para el próximo reporte. Fuera.